Buenas, buenas. Bueno, vamos a arrancar el episodio 4 de crear una aplicación web desde cero. El día de hoy quiero hacer un poco de refactorización, es decir, reorganizar un poco este código porque está bastante caótico. Y si bien hasta ahora son nada, 80 líneas de código, esto puede crecer rápidamente y convertirse en una cosa desastrosa rápidamente. Entonces lo que quiero hacer o lo que tengo planeado, vamos a ver si funciona bien o no, es separar lo que sería la parte de la obtención de datos, en este caso el JSON, en caso de un body, y la parte del procesamiento de la request, ¿no? O sea, quiero separar, como acabo de decir, lo voy a repetir, quiero separar la parte de obtención de datos de la request del procesamiento de la misma. Acá ya un poco lo estamos logrando con la query, ya que está completamente aislada de lo que es el tema de los endpoints, es decir, de las URLs que estamos escuchando. Así que voy a hacer algo muy parecido. Acá voy a mover esta parte de este switch, lo voy a mover de acá porque no me gusta nada. Eh, y voy a mover toda esta parte de acá. Algo así como vamos a hacer un if simplemente content type. El content type lo voy a mover para arriba ya que lo vamos a necesitar para varias cosas. Entonces tenemos el content type, la URL y el método también, que va a ser importante. Tenemos acá nuestra query y lo que quiero hacer es, si content type es application JSON, si es application JSON, entonces quiero hacer exactamente esto. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo simplemente hacer este procedimiento y después continuar, porque mi idea es hacer algo así como esto, lo voy a comentar. Mi idea es hacer algo así como, bueno, una vez que se procesó la información, hacer algo así como switch. No sé si hacerlo por método o por ruta todavía. Eh, Parece que por método podría ser algo así como switch. Método, method, case, get, por ejemplo. Case, post, default. ¿Qué estoy haciendo acá? Eso, así. Y acá, por ejemplo, decir, bueno, si es get, manejar las rutas, si es post, manejar las rutas, etcétera, etcétera. Pero bueno, no importa, ponerle que acá van a estar todas nuestras rutas, es decir, por ejemplo, en caso de que sea get, eh, vamos a preguntar if url.pathname, o sea, copiar esto, ¿no? Sería algo así como esto. Solo que, perdón por esto que aparece todo el tiempo, pero es que estoy acostumbrado a la Mac y podría ser algo así como if url pathname es igual a users, por ejemplo. Bueno, este sería el post, ¿no? Sería algo así, ¿no? Para que este sea el post. En caso de que sea post, me fijo, bueno, si la URL es tal, hago tal cosa, si no, hago tal otra. Pero en caso de que sea esto sería para que quede exactamente igual a... tenemos, si la URL es users, entonces hacemos esto que está acá. Si es los users, devolvemos todos los usuarios.
Y en caso de que sea user solamente, vamos a copiar esta de acá. En caso de que sea user, obtenemos el usuario. Y está todo perfecto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? El get va a andar, pero el post no. Y vamos a ver por qué. Estoy seguro de que... perdón, tenía que probar una cosa. Eh, vamos a ir a levantar el servidor. Le voy a dar save porque crasheó. Vamos a ver por qué. Si yo le doy... Ahora voy acá a localhost 3000 barra users. Vamos a ver que me devuelve o sea, el users, el get users anduvo. Vamos a ver qué pasó acá. Bueno, ¿qué está pasando? Están pasando varias cosas, ¿no? Eh, dice que hubo un write after end en la línea 58, es decir, acá. Y esto es, ¿por qué? Una buena pregunta. Bueno, la pregunta es muy fácil de responder y es porque este if lo mantuve exactamente igual, entonces está haciendo dos veces users. Cuando voy a users hace esto, hace el end, después hace esto de vuelta y hace el end de vuelta porque no encontré la ID. Así que esto es user. Y eso debería andar. Vamos a darle refresh. Ahí anduvo perfecto. Y si voy a user, me va a decir que no encontré la ID. Ahora vamos a ver por qué aparece esto así. Pero si le mando una ID, me devuelve correctamente. Pero, obviamente siempre hay un pero. Al haber hecho este cambio, el post no va a andar. Cuando yo quiera crear un usuario, no, vamos a ver qué pasa cuando quiera crear un usuario. Un montón de cosas horribles. Eh, bueno, lo primero es que body, que es lo que, o sea, nosotros lo que veníamos haciendo acá es, bueno, si es una application JSON, vamos a escuchar el evento data, vamos a acumular la data que nos llega en chunks, en partes, y cuando se termine la request vamos a crear este body eh, y lo vamos a utilizar más adelante. Ahora, ¿qué está pasando? Yo acá, en caso de que, como moví esto y esta parte ya no está dentro de este bloque, body no existe como variable dentro de este scope. Ahora yo podría mover el body afuera del scope y ya no voy a tener este error, pero voy a tener otro error. O sea, porque ahora que lo moví afuera, body acá sí va a ser accesible. Y vamos a ver qué pasó. ¿Ves? Ese es el problema. Me dice, cannot read properties of null. Reading name. Es decir, está queriendo leer name en body que es null. Y esto es exactamente lo que esperamos que pasara. ¿Por qué? Porque todo este proceso de obtener la data es un proceso que demora tiempo. Puede demorar 2 milisegundos, o 1, o incluso menos, pero no es inmediato. Por ende, por eso estamos utilizando este callback. Porque sabemos que este evento de data puede demorar un tiempo y usamos este método end para determinar cuándo es el momento oportuno para continuar con la operación. Entonces, en ese caso, lo que podríamos hacer es, bueno, lo que está pasando es, bueno, se está procesando la data, mientras todavía se está procesando la data, viene acá y ejecuta esta parte del código, quiere acceder al name dentro del body, pero esto todavía no se ejecutó. Entonces tendríamos que hacer algo así como esto, eh, que es lo que estaba antes, es decir, asegurarnos, a ver, un minuto, perdón, es decir, asegurarnos de que este código se ejecute, este break no iría, ¿no? Vamos a comentarlo por el momento.
se ejecute una vez que la data haya sido parseada. Vamos a ver si esto anda. Ahí funciona perfectamente. Pero el tema es que eso, como dirían los yankees, defeats the purpose de todo eso. O sea, nosotros queremos tener separada la capa de procesamiento de data, de obtención de data, de la capa de lógica de procesamiento de la request. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, hay varias maneras de encararlo. Lo primero que se me ocurre a mí es tener toda la lógica de ruteo, es decir, de determinar qué acción tomar en base a qué ruta fue solicitada, separarla, que sería todo este switch en principio, separarla en una función nueva. Esto lo voy a borrar. Y ahora vamos a ver por qué. Porque cada vez que podemos separar algo en una función, quiere decir que también la podemos separar en su propio archivo. Y a veces eso es recomendable. Entonces voy a crear una función que se llame algo así como process request. Y va a recibir request y response también, pero vamos a ver que tiene eh, tiene un pequeño caveat. Acá obviamente no tenemos acceso ni a método, ni a URL porque no lo estamos pasando como parámetro. Así que ahora vamos a ver cómo solucionamos todo eso. Entonces lo que quiero hacer yo acá es, ya tengo el query. Después acá tengo el body. Lo que quiero hacer es, en vez de crear una variable body que esté en el vacío, es asignársela como parte del objeto request. Es decir, voy a modificar este objeto request, el original, y le voy a agregar este body que va a ser la data. Si no tiene nada, le puedo simplemente poner un objeto vacío o lo puedo dejar como undefined. Habría que ver qué es más conveniente. Lo voy a dejar como undefined en principio, para que sea más propenso a fallar si es que queriendo hacer algo que no debería hacer. Entonces, lo que tenemos acá es que tenemos la query, y con la query voy a hacer lo mismo. En vez de crear un objeto query, se lo voy a agregar al request. Voy a hacer request.query igual vacío, y acá request.query va a ser toda nuestra query. Entonces, básicamente tenemos la query en el objeto request, el body en el objeto request, y acá, una vez que terminó la request, acá ya sabemos que todo lo necesario para la request ya lo tenemos. Vamos a hacer process request, o sea, esto sería al final de todo. Una vez que ya procesamos la query, ya procesamos el JSON, hacemos process request, y acá le mandamos request response. Sabemos que request ahora está enriquecido con nuestra query y nuestro body. Y en principio vamos a por ahora mandarle la URL y el método también para no tener problemas. Y después vemos cómo arreglamos eso un poco. Esto todavía no va a andar porque hay un par de cosas que me faltan. Y es... ¿Cuál es? Bueno, que el query acá ya no es más un objeto que esté disponible en el scope de la función, sino que es parte del objeto request. Y después con el body pasa lo mismo. Ya no es más un objeto que exista en la función, sino que es parte del objeto request. Entonces le voy a dar save, voy a ver si todo anda igual. Voy a darle enviar. Usuario creado exitosamente, object. Vale, algo raro pasó ahí. Vamos a ver qué hay en los usuarios. Esto no está andando bien. Bien, están pasando cosas que no están bien. Ya vamos a descifrar qué es lo que está pasando. Eh, está bien. Esto es porque solamente está procesando las requests en caso de que sea de tipo application JSON. Si no es de tipo application JSON,
probablemente quiera hacer otra cosa, como por ejemplo, si es de tipo eh, si es de tipo archivo, por ejemplo, si estoy queriendo mandar un archivo, voy a querer procesar el archivo y después procesar la request. Pero bueno, este sería como el caso default. Si en el caso de que no sea application JSON, cualquier otra cosa que pase, le voy a hacer process request. Entonces ahora obtener el ID funciona. Obtener todos los usuarios debería funcionar. Y vamos a ver qué está pasando con este post, que no me gustó la respuesta de esta. Eh, Esto sería en post users. Ah, está bien esto porque tengo que hacer JSON Stringify. Y ahora sí debería andar mejor. Ahora sí. Bien. Una cosa que habíamos visto en el video anterior es este tema de escribir headers. Los headers, como vimos, por ejemplo, pueden ser algo así como el content type. Se puede escribir res, write head, eh, mandarle el código de status y un header, como por ejemplo content type application JSON. Y esto va a hacer que cuando yo haga el post a crear usuarios, la respuesta me llegue en un JSON formateado más correctamente. Ahora, nosotros como sabemos exactamente lo que va a ser nuestra aplicación y la podemos diseñar a priori en algunos aspectos, por ejemplo, podemos saber que siempre vamos a querer responder con un tipo de contenido application JSON, por ejemplo. Entonces podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, yo puedo hacer cuando obtengo los usuarios, puedo hacer exactamente lo mismo. Y ahora cuando voy a users y hago send, me viene todo perfectamente formateado, todo lindo. En el navegador no va a cambiar nada porque no estoy haciendo nada con esta información, pero cuando hagamos nuestra aplicación en el frontend va a cambiar. Entonces, ya que esto es algo común, una cosa que se puede hacer es de alguna manera abstraer todo esto eh, o generar algún tipo de proceso común, ¿no? Como un proceso que sea común a todo para lo que hay que hacer write head, después rest end, write head, end, etc. Podemos hacer algo así como una función, ejemplo, esto estoy probando solamente, que se llame JSON response, eh, que recibe la respuesta solamente y el JSON. Entonces vamos a poner data para que sea más y la respuesta. Entonces esto puede hacer este mismo proceso que va a ser algo así como escribir el content type y el end va a ser solamente JSON Stringify perdón, de la data. Entonces, por ejemplo, vamos a acá directamente reemplazar eso por JSON response. La data va a ser un objeto, el objeto con el que yo quiera mandar y después hay que mandarle res. De hecho, me gusta más que sea res. Voy a poner res data para que quede más lindo. Res data. Y la data va a ser un objeto, como por ejemplo, mensaje usuario creado exitosamente. Y la data va a ser user en la función ID count. Vamos a ver qué pasa ahora. Yo voy a mandar de vuelta, voy a crear un usuario. Y vemos que hay algo que no está pasando. Porque estos users. Vamos a crear un usuario. Pin. ID count is not defined.
porque esto es users ID account. Vamos a crear nuestro usuario, PIN. Y vemos que acá ya tenemos algo mucho más lindo, más claro también, ¿no? Como bueno, ya tenemos una estructura de datos que podemos modificar, obviamente, y adaptar. Pero esta ya es una estructura de datos bastante útil, donde tenemos un mensaje para el usuario, la data que sea que necesite para cualquier cosa, y también podemos agregar algo como un código de success, por ejemplo. Podría ser algo así como success true, por ejemplo. Y saber que todos nuestros mensajes van a tener en principio la misma estructura. Que todas nuestras respuestas tengan la misma estructura o una estructura similar es algo bastante útil para el diseño de la aplicación del frontend también. Así que esto lo vamos a ver más adelante. Acá podemos responder lo mismo con, por ejemplo, users. Acá solamente no necesitamos el mensaje, solamente necesitamos los users. Pero bueno, esto puede ser usuarios obtenidos exitosamente, por ejemplo, cualquier cosa. Entonces yo voy a Postman, voy a Users, Send, tengo el mensaje y la data. Y vamos a hacer lo mismo con nuestro user. Vamos a hacer JSON Response, o sea, usuario obtenido exitosamente y la data es user. Y acá ya vemos cómo toda la cuestión se está organizando un poco más, ¿no? Está un poco más claro, está un poco más mantenible. Ahora sabemos que cuando queramos agregar una ruta, simplemente tenemos que decir, bueno, va a ser un post. Sí, bueno, entonces tengo que probar poner la URL a la que quiero atender y hacer todo el procesamiento. De todos modos, esto sigue siendo bastante caótico. Yo creo que esta parte está bien, estoy contento con la parte del server. Eh, Con lo que no estoy del todo contento es con este Switch. O sea, el Switch está bien, no hay nada malo per se en el Switch. Pero me gustaría tener quizás el Switch acá, sí, pero todo lo que es la lógica de cada uno de estos métodos. O sea, tener la ruta sí acá muy clara, pero que los métodos estén en archivos separados. Y una cosa que se usa mucho, que es muy convencional y que es bastante útil, es separar los... es crear diferentes archivos donde cada archivo va a contener cierta lógica, cierto tipo de procesamiento para un mismo recurso. Por ejemplo, en este caso lo único que estamos haciendo es trabajar con usuarios. Entonces podríamos tener así como un archivo de controlador de usuarios, de hecho así es el nombre estándar, sería algo así como user controller, y un controlador generalmente es un archivo que contiene varias funciones o métodos que van a estar relacionados con el procesamiento de las requests para un mismo tipo de recurso. Es decir, podríamos tener es más, vamos a hacerlo rápidamente. Tengo server, voy a crear una nueva carpeta que se llame controllers. Algunos le ponen controllers, otros le ponen controller. eh, y también acá puede ser user controller, así con camel case, o puede ser user-controller. O si es una clase, puede ser user controller. Esta convención va a depender de dónde estés laburando y cómo te guste más. Eh, yo, como voy a hacer funciones y no clases, quizás después cambio a clases. Eh, lo cambio. Pero en principio, como voy a hacer funciones, lo voy a dejar como el nombre de una función. Entonces tenemos user controller y lo que quiero es básicamente algo así como, bueno, para esta ruta quiero hacer un create user, ¿no? Para esta ruta quiero hacer un get users, por ejemplo, y para esta quiero hacer un get user, por ejemplo. Eh, entonces vamos a crear esas funciones, por ejemplo, create user, que lo que va a hacer, vamos a mover el server acá un poquito. Sería algo como esto, ¿no? Y
vamos a ver qué necesitamos para esto. Bueno, obviamente vamos a necesitar users. También vamos a necesitar el body. ¿Y qué más? Y bueno, la request para después poder hacer, bueno, la response en realidad. Eh, Vamos a pasarle todo. Vamos a pasarle la request, la response y creo que nada más. Y vamos a mover este archivo JSON response. En principio lo vamos a copiar acá. Es más, vamos a tener en server. Vamos a tener un archivo que sea responses. Para tener. Y acá lo podemos importar. Solamente para tener ya, ir organizando un poco el código. Esto yo sé que lo voy a querer utilizar en varios lugares, así que por eso lo pongo en un archivo aparte. No porque me guste que esté en un archivo aparte, sino que ya veo que ahora lo quiero usar acá, en el user controller. Si lo uso en el user controller es porque lo voy a querer usar en el, no sé, pacientes controller, o en el videos controller, o en cualquier tipo de recurso que hay. Yo voy a querer enviar esta respuesta, así que por eso la pongo en un archivo aparte. Y lo puse dentro de server, no sé, porque sí, pero podría estar en una carpeta aparte que se llame utilidades o cualquier cosa. Esto después lo podemos mover, pero en principio, el principio fundamental es este. Entonces ya tenemos nuestras responses. Vamos a ir al controller, vamos a requerir, eh, ¿cómo se llamaba? JSON response. Ya me parece muy raro, muy largo el nombre, así que le voy a cambiar el nombre a JSON con guión bajo para diferenciarlo, porque me gusta. JSON. El guión bajo es para que lo pueda buscar rápidamente. Si yo hago control F y hago guión bajo JSON, o hago control shift F y hago guión bajo JSON, lo puedo buscar rápidamente en todos lados. En cambio, si pongo solamente JSON, se va a mezclar con el JSON Stringify y otras cosas. Eh, Bien, entonces en el servidor tengo esto. Voy a copiar esto de acá. Más fácil, más rápido. Esto no lo va a encontrar igual porque no debe existir acá porque está en punto barra, ¿no? Punto barra server barra responses. Entonces, ya tenemos nuestro controller que en principio tiene solamente la función createUser, y lo que quiero hacer es reemplazarlo acá. O sea, en vez de que esté en el server, que esté aislado, digamos, en su propio archivo. Para eso vamos a mantener la lógica del ruteo en el server, es decir, vamos a preguntar a qué ruta le está pegando en el server, pero vamos a hacer la acción en cuestión en los controladores. Así que todo esto lo puedo borrar y puedo hacer simplemente esto de verdad iría acá, ¿no? Puedo hacer puedo importar el controlador. ¿Cómo sería? User controller. Digo, require controllers. User controller. Y acá podemos hacer, si la URL es, si es post y la URL es users, vamos a hacer usercontroller.createUser y acá nos dice request y response. Es lo único que necesita. Es más, ni siquiera hace falta las llaves. Vamos a ver si esto anda. Vamos a crear un usuario. Pim. Y anduvo perfectamente. Usuario creado exitosamente. Si voy a obtener usuarios, vamos a tener a Juancito.
Si creo otro usuario que sea Pepito. Edición. Se creó perfecto. Tengo acá. Tengo a Pepito. Vamos a hacer exactamente la misma lógica con el resto de los endpoints. Es decir, acá tenemos users, que sería el get. Así que podemos hacer otra función que sea get users. Lo mismo, request response. Vamos a copiar todo esto. Obviamente cuando involucremos a la base de datos, todo esto va a ser bastante más complicado. Users, request response. Y en caso de user, vamos a hacer un get user. Get user sería todo esto. Pim, pim. Y acá hacemos user controller.get user. Borramos esto. Vamos a ver si todo anda como debería. Creamos un usuario, lo creo. Obtenemos todos los usuarios, Pepito, Malena, Pablo. Y obtener un único usuario funciona perfecto. Si quiero buscar uno que no existe, usuario no encontrado. Así que bueno, ya vemos que acá quedó bastante mejor la cosa. Quedó, por un lado vemos claramente, esto seguramente no es lo mejor del universo, ¿no? Pero es algo bastante decente. Todavía se puede mejorar. Acá esto ya no lo necesitamos. Y si queremos todavía ser un poco más explícitos, podemos hacer un de structuring acá y hacer create user, create users, create user y eliminar este de acá. Quizás quedaría un poco mejor. Otra cosa es que quizás acá querés hacer else if. ¿Por qué? Porque suponele que el usuario quiere solicitar la ruta users, ¿no? Bien, acá la ruta users, sí, bueno, entonces hace esto. Y después va a decir, ah, bueno, si no está el else, va a seguir preguntando. Y ponerle que hay un montón de ifs acá, porque hay un montón de rutas, va a preguntar, che, ¿es esta ruta? Che, ¿es esta? Che, ¿es esta? Che, ¿es esta? Entonces, ya que sabemos que si es esta, no es esta, podemos hacer un else if. También podríamos hacer un switch, pero el switch, como tiene todos los breaks y los cases, se hace un poco tedioso. En el caso del método me parece que sirve un poco más, pero esto también podría ser un if. Generalmente un switch puede ser reemplazado por if, else, siempre. Bueno, de hecho, en última instancia termina siendo eso. Pero bueno, quedó esto bastante prolijito, creo yo. Acá todavía se pueden mejorar cosas, eh, pero creo que quedó bastante minimalista. También podríamos crear un archivo eh, que tenga solamente el router. eh, y no estaría mal porque, por ejemplo, solamente para experimentar, puedo tener un router que sea una función que haga básicamente esto. Voy a poner router acá. Y podría importar. Podría. Y de esta manera, ¿qué logramos? Es la pregunta. Y yo creo que un par de cosas logramos. Get user is not defined. Bueno, primero separamos más todavía la parte
me estaba diciendo que getUser is not defined, porque ahora que moví el router, digamos que moví las llamadas a las funciones a este archivo, los imports tienen que estar en este archivo también, ¿no? Esto anda bien, esto anda bien, y esto anda bien. Esto quizás lo hace un poco más claro todavía, porque bueno, sabemos que tenemos como tres aspectos bastante concretos de del proceso. Un aspecto es, bueno, primero iniciar el servidor, ¿no? Eh, Esto de hecho quizás podría estar en una función aparte, pero bueno, tampoco nos vamos a volver locos. Eh, pero bueno, pues, en un aspecto tenemos, digamos, en una primera instancia capturamos toda la data que nos viene de la request. Capturamos la query, capturamos un body si es que hubiera un body. En caso de que el content type no sea application JSON, por ahora lo único que estamos haciendo es continuar con el ruteo. En caso de que en el futuro acá queramos procesar otro tipo de data como un archivo, es tan simple como crear un nuevo caso similar a este para procesar el archivo, y sabemos que una vez que recabamos toda la información de la request, ahí procedemos a, bueno, si le pasamos la pelota al router y decimos, y el router es el que se encarga de determinar. Entonces, tenemos acá, perdón, como los tres estadios claros. El primer estadio es obtener toda la data. El segundo estadio es determinar qué hacer con esa data en el sentido de, bueno, qué tipo de recurso está solicitando el usuario, qué, a dónde quiere ir el usuario con esta. También el usuario me está mandando toda esta data y en base a la URL que solicitó, ¿qué quiere hacer? Esto lo determina nuestro router, que es muy sencillo. Es simplemente para poder ver en un mismo lugar, en un solo lugar, todas las rutas. Entonces sabemos, che, bueno, ¿cuáles son nuestras rutas habilitadas para post? Esta. Ah, bien, y para get, bueno, esta y esta. Ah, mira qué bien. Bueno, en un solo lugar podemos ver todas nuestras rutas y nada más que eso, lo cual está bueno porque si no se vuelve todo un quilombo como vimos antes de hacer este refactor. Y después por otro lado tenemos nuestros controllers, que es donde está la parte más dura, más heavy del procesamiento de información. Que es bueno, entonces tenemos etapa 1, recabar toda la data de la request. Etapa 2, determinar hacia dónde direccionar esa data, que hay que hacer con ella. Y etapa 3, procesar la data. Y podríamos decir que la etapa 4 es responder al usuario. Pero bueno, en este momento no hace falta separar esto en un archivo. Bueno, de hecho ya está separado en un archivo. eh, pero bueno, el controller, generalmente lo que hace el controller es recibir la información de la request, procesarla y devolver la respuesta una vez que se procesó la información. Y para ser un poco más por ahí específicos o detallados, lo que generalmente hace un controller cuando la lógica de lo que tiene que hacer se vuelve un poco más complicada, es derivar la lógica del negocio, lo que se llama la lógica del negocio o la parte dura de procesamiento, a un servicio. Entonces el servicio es el que se encarga de hacer toda la lógica de negocio y quizás hasta incluso hacer las llamadas a la base de datos. Entonces, por ejemplo, acá sería algo así como getUser, ponerle que procesa el ID y le dice al servicio, che, hace algo con esta información. Y el servicio es el que va a obtener el usuario. Pero bueno, eso es algo que veremos en futuros videos. Esto ha sido todo por hoy. Cualquier cosa, déjame un mensaje y nos vemos la próxima.